Mi mamá gritó, tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa es de tu hermana ahora. No discutí, solo me quedé en silencio y me preparé. 2 días después, cuando mi hermana entró. Deseo nunca haber puesto un pie adentro. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El tenedor de mi madre golpeó el plato de porcelana con un chasquido agudo y seco. El sonido cortó el aire tibio de la noche en Puebla, rebanando el murmullo de los grillos que llegaba desde el patio y el suave tintineo de mis propios cubiertos. Todo se detuvo. El tiempo mismo pareció contener la respiración, suspendido en el pesado silencio que acababa de nacer en nuestro comedor. Yo soy Itzel. Tengo 32 años y soy ingeniera de software. Y en ese preciso instante, sentí como los cimientos de mi vida, esos que yo misma había reconstruido con tanto esfuerzo, comenzaban a temblar. Levanté la vista de mi plato de mole, que de repente había perdido todo su sabor. Mi madre, Adela, tenía los labios apretados en una línea fina y pálida. Sus ojos, normalmente cálidos, eran 2 esquirlas de obsidiana. A su lado, mi padre, Ramiro, se encogió casi imperceptiblemente. Su mirada no se encontró con la mía, en su lugar, la clavó en el patrón floral del mantel, como si allí pudiera encontrar las respuestas a un universo que se negaba a comprender. Y al otro lado de la mesa, mi hermana menor, Marisol, la viva imagen de la suficiencia, apenas disimulaba una sonrisita torcida mientras se llevaba una copa de agua a los labios. Ella ya lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Itzel, comenzó mi madre, y su voz era tan filosa como el sonido que acababa de producir con el tenedor. Tu padre y yo hemos tomado una decisión. No dijo, hemos hablado, ni, hemos pensado. Dijo, hemos tomado una decisión. Como un decreto real. Como una sentencia. Tragué saliva, sintiendo un nudo frío formándose en mi estómago. ¿Qué decisión, mamá? Ella se irguió, inflando el pecho con un aire de autoridad que solo usaba cuando estaba a punto de ejecutar una crueldad. Marisol y su familia se mudarán aquí. Necesitan el espacio, con los niños y todo. La vida en la Ciudad de México es demasiado cara y necesitan un lugar estable. Hizo una pausa, saboreando el poder del momento. Así que tienes 48 horas para recoger tus cosas y marcharte. Esta casa ahora es de tu hermana. 48 horas. La casa es de tu hermana. Las palabras no me golpearon. No me apuñalaron. Simplemente entraron en mí, frías y precisas, y se alojaron en algún lugar profundo, apagando una por una todas las luces de mi interior. Miré las paredes de la casona, las vigas de madera oscura que yo misma había ayudado a barnizar, el suelo de terracota que había pulido hasta que reflejaba la luz de la luna. Esta casa no era solo un edificio, era un organismo vivo al que yo había mantenido con pulso, al que le había dado mi sangre, mi sudor y, lo que era peor, mi dinero. Mi primer instinto fue gritar. Recordarles los 5 años de cheques, las noches en vela trabajando en proyectos extra, el alivio en sus rostros cuando el hombre del banco finalmente dejó de llamar. Quería arrojarles a la cara las facturas de la remodelación del baño, del nuevo calentador de agua, del arreglo del techo. Pero entonces vi el rostro de mi padre, un mapa de cobardía y vergüenza. Vi la suficiencia de mi hermana. Y vi la dura y fría determinación en los ojos de mi madre. Como ingeniera, mi mente analizó la situación con una lógica brutal. Los datos de entrada, la decisión de mis padres, estaban corruptos. Cualquier argumento, cualquier intento de apelar a la lógica o al sentimiento, sería un esfuerzo inútil, un desperdicio de energía. No se puede razonar con un sistema diseñado para fallar en tu contra. Así que no hice nada. No lloré. No grité. Simplemente asentí, una vez, de forma lenta y deliberada. Mi silencio los desconcertó. Esperaban lágrimas, súplicas.
lo que les di fue un vacío, un lienzo en blanco sobre el que proyectaron su propia victoria. Bien, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Entendido. Me levanté de la mesa, doblé mi servilleta con una calma que no sentía y la puse al lado de mi plato a medio comer. Con permiso, murmuré, y me di la vuelta para caminar hacia mi habitación, sintiendo sus 3 pares de ojos taladrándome la espalda. No sabían que mi silencio no era sumisión. Era el sonido de un sistema operativo reiniciándose en modo seguro. Era el comienzo de la compilación de un nuevo programa. Un programa llamado Justicia. Mi abuelo Vidal solía decir que la vida era como una partida de ajedrez. Él me enseñó a jugar en el patio de esta misma casa, bajo la sombra del enorme jacarandá que él mismo había plantado. Usábamos un tablero de madera pesado y desgastado, con piezas que olían a cedro y a tiempo. En la vida, Itzel, me dijo una vez, mientras yo contemplaba un movimiento arriesgado, habrá momentos en los que tendrás que sacrificar peones, a veces incluso un alfil o un caballo, para proteger a tu rey. Es parte del juego. Hizo una pausa, sus ojos arrugados fijos en los míos. Pero nunca, escúchame bien, nunca sacrifiques a tu reina. La reina es la que tiene todo el poder. Es la que puede moverse en cualquier dirección. Eres tú, mi hija. Tú eres mi reina. Yo sonreí, pensando que era solo una de sus dulces metáforas. No entendí el peso de sus palabras hasta mucho después. Avancemos 5 años en el tiempo. Mi abuelo ya empezaba a sentirse cansado. Su andar era más lento, su voz más frágil. Y en casa, las cosas comenzaban a desmoronarse. El negocio de mi padre, una pequeña distribuidora de artesanías locales, se había derrumbado por una mala inversión. Las deudas se acumulaban como el polvo en los muebles viejos. Las discusiones entre mis padres se volvieron el pan de cada día, susurros amargos que se filtraban por debajo de las puertas por la noche. Yo, recién establecida en mi carrera como ingeniera, veía la tormenta formarse en el horizonte. Un día, llegué a casa y encontré a mi padre en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos y un sobre del banco arrugado frente a él. Era el aviso final de embargo. Íbamos a perder la casa. La casa que mi abuelo había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Mi madre lloraba en la cocina, un llanto quedo y desesperado. Lo vamos a perder todo, Ramiro. Todo. Mi abuelo, sentado en su sillón de siempre, observaba la escena en silencio. Su rostro, normalmente sereno, era una máscara de profunda tristeza y decepción. No miraba a mi padre, ni a mi madre. Me miraba a mí. Y en sus ojos vi una súplica silenciosa. Protege la casa. Protege tu tablero de ajedrez. Al día siguiente, mi abuelo salió muy temprano. Dijo que iba a ver a un viejo amigo. No supimos la verdad hasta mucho después. Ese día, mi abuelo Vidal, con la poca fuerza que le quedaba, fue a la notaría del licenciado Eliseo, un hombre recto y amigo suyo de toda la vida. Se sentó frente a él y, con voz firme, le dijo, «Quiero proteger a mi reina». Ese mismo día, mientras mi padre se ahogaba en autocompasión y mi madre en lágrimas, mi abuelo firmó su testamento. Un documento simple, claro e inquebrantable. Dejó esta casa, la casona de la calle de los Dulces en el corazón de Puebla, con todo lo que contenía, a una única heredera, su nieta, Itzel. A mí. El testamento estipulaba que mis padres tenían derecho a vivir en ella por el resto de sus vidas, pero la propiedad, la titularidad, el poder de decisión, era mío y solo mío. Él nunca me lo dijo. Quizás pensó que no era el momento. Quizás quería que yo encontrara mi propia fuerza sin la red de seguridad de un testamento. Murió 2 años después, en paz, en su cama, en esta casa. En su funeral, mi madre lloró diciendo que se había ido el pilar de la familia. No tenía idea de cuán cierto era. Tras su muerte, asumí que la casa había pasado a mis padres, como es costumbre. Y con esa creencia, con la imagen de mi abuelo mirándome fijamente ese día terrible, tomé una decisión. Me convertí en el nuevo pilar. Me convertí en el peón, el alfil, el caballo y la torre,
todo en uno, sacrificándome para proteger al rey. Poco sabía yo que, desde la tumba, mi abuelo ya me había coronado reina. Y mis padres, que si conocían el contenido de ese testamento, me vieron aceptar el sacrificio con una sonrisa cómplice, guardando el secreto que les habría quitado todo el poder. Como ingeniera, mi cerebro funciona en base a la lógica, los datos y los sistemas. Cuando me enfrento a un problema complejo, lo descompongo en partes manejables. Y el problema de la deuda familiar era, ante todo, un problema matemático. Así que hice lo que mejor sé hacer, organicé el caos. Abrí mi laptop y creé un nuevo archivo de Excel. Lo nombré, con una ironía que solo ahora entiendo, Proyecto Familia. La primera pestaña se llamaba Deuda hipotecaria. En la celda A1 escribí, monto total adeudado. Y al lado, la cifra que me quitaba el sueño, 1.500.000 pesos. 1.500.000 pesos MXN. Debajo, creé una tabla con columnas, fecha de pago, monto, intereses, capital, saldo restante. Y así comenzó mi segunda vida. De día, era Itzel, la ingeniera de software que lideraba proyectos y depuraba código. De noche, y los fines de semana, me convertía en una máquina de generar ingresos. Tomé todos los proyectos freelance que pude encontrar. Traduje manuales técnicos, desarrollé pequeñas aplicaciones para negocios locales, optimicé bases de datos para startups. Dormía 4 o 5 horas al día. Mi vida social se redujo a cero. Mis amigas me invitaban a salir, a tomar un café, a ir al cine. Lo siento, estoy hasta el cuello de trabajo, era mi respuesta estándar. Dejaron de invitarme. Cada quincena, mi ritual era el mismo. Recibía mi nómina, transfería la mayor parte a la cuenta de mis padres para el pago al banco, y luego actualizaba mi archivo de Excel. Ver cómo el número en la columna, saldo restante, disminuía, aunque fuera lentamente, se convirtió en mi única fuente de satisfacción. Era mi droga. Mi prueba tangible de que estaba logrando algo, de que estaba salvando a mi familia. Pero la hipoteca era solo la primera pestaña de mi archivo. Pronto tuve que crear otra, mantenimiento casona. La casa, como un anciano venerable, exigía cuidados constantes. Un día era una fuga en el baño del piso de arriba que amenazaba con arruinar las vigas de madera. La factura del plomero, 8.000 pesos. La anotaba en mi Excel. Otro día, el viejo calentador de agua finalmente se rindió. Uno nuevo, con instalación, 12.000 pesos. A la hoja de cálculo. Luego fue el sistema eléctrico, que parpadeaba peligrosamente cada vez que llovía. Modernizarlo para evitar un incendio, 35.000 pesos. Clic, tecleo, enter. Yo pagaba. Yo organizaba. Yo supervisaba a los trabajadores. Mis padres simplemente disfrutaban de los beneficios. Qué bien que ya no se va la luz, decía mi padre. Ya era hora, comentaba mi madre. Nunca un, gracias, hija. Nunca un, ¿cómo le haces para pagar todo esto? Para ellos, el dinero simplemente aparecía, como por arte de magia. Mi magia. La tercera pestaña, y la más dolorosa, la creé un año después. Se llamaba Apoyo Marisol. Mi hermana, siempre tan frágil y necesitada, llamaba desde la Ciudad de México con una nueva crisis cada mes. Itzel, es que a mi esposo no le han pagado y no nos alcanza para la renta. Itzel, es que el niño necesita medicinas carísimas. Itzel, es que se nos descompuso el coche y es indispensable para el trabajo de Ricardo. Y yo, la hermana mayor, la salvadora, transfería. 5.000. 3.000. 10.000. Cada transferencia era una pequeña punzada en el corazón. Y cada una quedaba registrada, metódicamente, en mi archivo de Excel. Esa hoja de cálculo se convirtió en mi diario secreto. Era un registro frío y detallado de mi sacrificio. Pensé que era un monumento a mi amor por ellos, una prueba de mi devoción. Qué equivocada estaba. Ahora,
sentada en mi cuarto mientras la orden de desalojo de mi madre todavía resonaba en mis oídos, entendí la verdad. Ese archivo de Excel no era un diario de amor. Era un libro de contabilidad. Un registro de transacciones. Y en esa fría noche de Puebla, me di cuenta de que había llegado el momento de hacer un arqueo de caja. El momento de cobrar cada centavo. Siempre supe que Marisol era la favorita. No era un secreto, era un hecho tan fundamental en nuestra familia como que el sol sale por el este. Marisol era la hija bonita, la sociable, la que contaba chistes en las reuniones familiares. Yo era la seria, la estudiosa, la que se encerraba en su cuarto con libros y computadoras. Yo era la confiable. Marisol era la adorable. Y en el ecosistema de mi familia, lo adorable siempre superaba a lo confiable. Cuando éramos niñas, si Marisol rompía un plato, mi madre decía, «Ay, mi niña, ten más cuidado, no te vayas a cortar». Si yo rompía uno, era «Itzel. ¿Qué no te fijas? Siempre tan torpe». Esta dinámica, lejos de desaparecer, se intensificó con los años. El éxito de Marisol, casarse, tener hijos, era celebrado como el mayor logro posible. Mi éxito, graduarme con honores, conseguir un excelente trabajo en una industria dominada por hombres, era tratado como algo extraño. Como una peculiaridad. «Ah, sí, Itzel y sus computadoras», decía mi madre a sus amigas, con un tono que mezclaba un ligero orgullo con una gran dosis de desconcierto. Yo intentaba, con una desesperación casi infantil, ganar su aprobación a través de mis acciones. Creía que si solucionaba sus problemas, si les daba seguridad y comodidad, finalmente me verían. Realmente me verían. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que terminé de pagar la remodelación de la cocina. Había gastado casi 100,000 pesos de mis bonos de fin de año. Se instaló una nueva estufa de acero inoxidable, una campana extractora moderna y una encimera de granito que brillaba bajo la luz. Estaba increíblemente orgullosa. Esa tarde, le envié una foto a Marisol. «Mira cómo quedó la cocina», escribí, con un emoji sonriente. Su respuesta llegó una hora después. No fue un «wow, qué bonita». No fue un «gracias, hermana». Fue una sola palabra: «chido». Y debajo, un sticker de un gato encogiéndose de hombros. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo se me enfriaba el cuerpo. Chido. Un reconocimiento tan casual, tan displicente. Para ella, mi enorme esfuerzo financiero y emocional era simplemente chido. Pero el golpe de gracia, el momento que debió haberme despertado pero que decidí ignorar, fue cuando terminé de pintar la sala. Pasé 2 fines de semana enteros lijando, empastando y aplicando 2 capas de un color beige cálido que había elegido con tanto cuidado. Compré cojines nuevos para el sofá que yo había pagado, para que combinaran. La estancia se veía más luminosa, más acogedora. Cuando mi madre la vio, se quedó parada en el umbral, con los brazos cruzados. No dijo, «Qué bonito te quedó, hija». No dijo, «Gracias por tu esfuerzo». Entrecerró los ojos y sentenció, «Este color va a hacer que Marisol se vea muy pálida. Cuando ella venga, seguro vamos a tener que cambiarlo por uno más vivo». En ese momento, yo me reí, pensando que era una broma. Una extraña y cruel broma. «Mamá, ¿de qué hablas? Marisol vive a cientos de kilómetros». Ella se encogió de hombros. «Uno nunca sabe, mija. La familia es primero». Ahora lo entiendo. No era una broma. Era una advertencia. Era un adelanto de la película que estaban produciendo a mis espaldas. En su narrativa, yo era un personaje secundario, la proveedora, la que prepara el escenario. Pero la estrella, la protagonista para la que todo estaba siendo arreglado, siempre fue Marisol. Yo era invisible, incluso cuando mis acciones eran las que sostenían el mismísimo techo sobre sus cabezas. Una vez dentro de mi habitación, cerré la puerta con un suave clic. No la azoté. El ruido habría sido una concesión a la emoción, y yo, en ese momento, no podía permitirme ese lujo.
Me recargué en la madera fría y lisa, cerré los ojos y respiré hondo. 1, 2, 3 veces. El aire olía a lavanda, por un pequeño saquito que colgaba en mi armario. Olía a hogar. Un hogar que estaba a punto de serme arrebatado. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y soluciones en medio del caos del código, empezó a trabajar. Descarté el pánico. El pánico es un bucle infinito que no lleva a ninguna parte. Descarté la tristeza. La tristeza era un recurso computacional demasiado caro en este momento. Lo que necesitaba era un plan. Un protocolo de emergencia. Me senté frente a mi laptop, la misma con la que había pagado por la paz de esta familia, y la encendí. La pantalla cobró vida con un fondo de pantalla de la nebulosa de Orión, un recordatorio de que mis problemas, en la gran escala del universo, eran infinitesimales. Pero en la escala de mi vida, eran un agujero negro a punto de devorarme. Ignoré el impulso de abrir mi archivo de Excel, Proyecto Familia. Eso era el pasado, el registro de mis errores de cálculo. Abrí un nuevo documento de texto en blanco y, con los dedos volando sobre el teclado, creé un nuevo proyecto. Lo llamé Operación Libertad. El objetivo era claro: sobrevivir a las próximas 48 horas y salir de esta situación no como una víctima, sino como una entidad independiente y solvente. Dividí el plan en fases, como lo haría con cualquier proyecto de software. Fase 1. Evaluación de activos y asesoría legal. Necesitaba saber con qué contaba y cuáles eran mis derechos. Mi primer pensamiento fue Lidia. Lidia y yo nos conocimos en la universidad. Mientras yo me perdía en líneas de código, ella se sumergía en la Constitución y el Código Civil. Ahora era una de las abogadas más prometedoras de Puebla, especializada en litigios civiles. Era brillante, directa y ferozmente leal. Era la única persona en el mundo a la que podía contarle esto sin sentirme una estúpida. Busqué su número y marqué. Contestó al segundo tono, su voz clara y enérgica. Itzel. ¡Qué milagro! ¿Todo bien? No, Lidia. Nada está bien, dije, y las palabras salieron como un torrente, tropezándose unas con otras. Le conté todo: la cena, el ultimátum, el silencio de mi padre, la sonrisa de mi hermana. Hablé sin parar durante 5 minutos, vaciando el veneno que se había acumulado en mi interior. Lidia escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa tan densa que pude oír el zumbido de mi propio sistema nervioso. Son unos, empezó, y usó una palabra muy colorida que no repetiré. Ok, Itzel. Escúchame. No discutas con ellos. No les des el gusto. Asiente a todo. Diles que estás empacando. Necesitamos tiempo. Su voz había cambiado, ya no era la de una amiga, era la de una abogada preparando una estrategia. ¿Tienes algún papel de la casa? Algo, cualquier cosa. No, creo que todo está a nombre de mis padres. O al menos eso asumí, respondí, sintiéndome ingenua. La casa era de mi abuelo Vidal, pero cuando murió hace 2 años. Espera, me interrumpió Lidia, y pude escucharla teclear furiosamente. ¿La casa era de tu abuelo? ¿De don Vidal? Sí. Itzel, esto podría cambiarlo todo. Los testamentos se registran. La propiedad no siempre pasa automáticamente. Déjame hacer unas llamadas. Tengo un conocido en el registro público y otro que es un lobo en derecho sucesorio. No muevas un dedo hasta que te llame. Y por lo que más quieras, no firmes nada. Colgué el teléfono sintiendo la primera chispa de algo que no era desesperación. Era una posibilidad. Un if-then-else en mi código de vida que no había considerado. La variable, abuelo, acababa de ser introducida en la ecuación, y podía cambiar el resultado por completo. La fase 1 de la Operación Libertad estaba en marcha. Las siguientes 24 horas fueron las más largas y extrañas de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma, una versión beta de mí misma a punto de ser desinstalada. Cumplí con mi papel a la perfección, la hija obediente y derrotada.
Empecé a empacar. Abrí cajas de cartón que había guardado en el fondo del armario y comencé a llenarlas con mis libros, mi ropa, los pequeños recuerdos de una vida que de repente se sentía ajena. Cada objeto que tocaba era un recordatorio. Un libro de programación que me regalé con mi primer sueldo. Un vestido que usé en la boda de una prima, donde mi madre me presentó a sus amigas diciendo, ella es Itzel, la que nunca se casó. Mis padres entraban y salían de mi habitación, observándome con una mezcla de lástima y alivio. Si necesitas ayuda, mija, nomás nos dices, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos, antes de escabullirse. Mi madre, en cambio, era más directa. Entró con una cinta métrica en la mano. Estoy midiendo para ver si cabe la cuna del niño aquí, anunció, como si yo ya no existiera. Marisol quiere pintar las paredes de azul cielo. ¿Tú qué opinas? Me encogí de hombros, metiendo una pila de suéteres en una caja. El azul está bien. Su indiferencia ante mi dolor era asombrosa. No era maldad activa, era algo peor. Era la completa invalidación de mi existencia. Yo no era una persona con sentimientos, era un obstáculo que finalmente estaba siendo removido. En medio de ese torbellino de emociones contenidas, tuve un momento de debilidad. Sostuve un viejo marco de plata con una foto de todos nosotros, de unas vacaciones en Veracruz de hacía 10 años. Todos sonreíamos. Parecíamos una familia feliz. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla y aterrizó en el cristal. ¿Estoy a punto de destruir lo poco que queda de nosotros? Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señorita Itzel? Habla Fausto, su vecino de enfrente. Don Fausto era un hombre jubilado, amigo íntimo de mi abuelo. Siempre estaba en su porche, leyendo el periódico. Lo veía todo. Don Fausto, qué gusto. ¿En qué puedo ayudarle? No, mija, yo te llamo a ti para ver si necesitas ayuda. Vi los camiones de mudanza esta mañana, su voz era amable, pero había una nota de preocupación en ella. Mira, no quiero ser metiche, pero tu abuelo, que en paz descanse, te quería como a la niña de sus ojos. Él era un hombre muy previsor. Siempre decía que había que poner las bardas antes de que se metieran los animales al sembradío. Hizo una pausa. No más te digo eso. Búscate bien en los papeles, mija. Tu abuelo nunca te hubiera dejado desprotegida. Colgué, con el corazón latiéndome con fuerza. Las palabras de don Fausto eran una confirmación, una pieza más del rompecabezas. No era solo una corazonada. Era real. Y entonces, como una respuesta del universo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lidia. Su voz no era la de una abogada, era la de una amiga que acaba de descubrir un tesoro y un crimen al mismo tiempo. Itzel, no te muevas. Siéntate, dijo, con la voz cargada de una emoción contenida. Lo encontré. O más bien, mi colega lo encontró en los archivos de la Notaría 12. Un testamento público abierto, firmado por Vidal Ramírez, tu abuelo, hace 5 años. Es un documento blindado, Itzel. Imposible de impugnar. Contuve la respiración. ¿Y qué dice, Lidia? Hubo un silencio dramático al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de un papel siendo desdoblado. Dice, comenzó Lidia, leyendo lentamente para dar énfasis a cada palabra, que lega, a título universal, a su nieta, Itzel, la totalidad de la propiedad ubicada en... Y leyó la dirección de mi casa. Eres la única y universal heredera, Itzel. La dueña. La propietaria absoluta. Ellos lo sabían. Hay un acuse de recibo de la notificación notarial firmado por tu padre. Lo han sabido todo este tiempo. El suelo desapareció bajo mis pies. El aire fue succionado de mis pulmones. La foto familiar en mis manos de repente pesó 1 tonelada. La dejé caer. El cristal se hizo añicos en el suelo, rompiendo la imagen de nuestra falsa felicidad en 1000 pedazos.
Exactamente igual que mi corazón. El sonido del cristal roto me sacó del trance. Miré los fragmentos esparcidos por el suelo, cada uno reflejando una versión distorsionada de mi rostro. La traición ya no era una sospecha, una herida emocional. Ahora era un hecho legal, documentado y firmado. Era un arma. Y acababan de ponérmela en la mano. La tristeza que me había oprimido el pecho se evaporó, reemplazada por algo nuevo. Un frío. Una claridad cristalina y cortante como los pedazos de vidrio a mis pies. El dolor seguía ahí, en el fondo, pero ahora estaba recubierto por una capa de hielo. Era la furia. Una furia tranquila, metódica y terriblemente lúcida. ¿Estás ahí, Itzel?, preguntó Lidia, su voz sacándome de mis pensamientos. Sí, respondí, y mi voz era firme, irreconocible. ¿Qué tan sólido es, Lidia? ¿Qué tan inquebrantable? Es una roca. Un diamante. Para anularlo, tendrían que probar que tu abuelo no estaba en sus cabales, y el notario Eliseo, que dio fe, es famoso por su rigor. O que fue firmado bajo coacción, lo cual es imposible. Itzel, legalmente, ellos han estado viviendo en tu casa, bajo tu permiso tácito. Mi casa. La palabra resonó en mi cabeza. La casa por la que había sacrificado mi juventud, mi dinero y mi paz mental. Era mía. Siempre lo había sido. Y me habían visto sangrar por ella, en silencio, mientras ocultaban la verdad. Cerré mi laptop. El proyecto, Operación Libertad, ya no era suficiente. Esto requería una actualización. Lo que venía ahora no era una huida. Era una recuperación. Una reclamación. Lidia, dije, caminando por mi habitación, esquivando los restos de mi antigua vida. Necesito que prepares dos cosas. Primero, una notificación oficial, formal, informándoles de mi propiedad y dándoles un plazo para desalojar. Dals 30 días, seamos generosos. Pude sentir la sonrisa de Lidia a través del teléfono. Segundo, quiero que redactes un documento que pueda mostrarle a la policía si se niegan a dejarme sacar mis cosas. Considera lo hecho. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un inventario, respondí, mirando a mi alrededor. Voy a reclamar mis activos. Colgué y abrí de nuevo mi laptop. Esta vez, sí abrí el archivo, Proyecto Familia. Navegué hasta la segunda y tercera pestaña, Mantenimiento Casona, y Apoyo Marisol. Pero creé una nueva columna. Una columna llamada, Estado. Y junto a cada artículo, junto a cada peso que había gastado, empecé a escribir una palabra, recuperable. El sofá de la sala que compré en Liverpool después de ahorrar durante 6 meses, recuperable. El televisor de pantalla plana de 60 pulgadas que instalé en la pared, recuperable. La lavadora y secadora de alta eficiencia que compré cuando la vieja finalmente murió, recuperables. El refrigerador de acero inoxidable, la estufa, el microondas, la licuadora Ninja, las cortinas de lino, las alfombras, los cuadros que colgué en las paredes. Todo. Recuperable. No era por el valor monetario. Era por el principio. Ellos querían la casa, pero no estaban dispuestos a construir un hogar. Querían el cascarón, la estructura, pero daban por sentado todo lo que había dentro, todo lo que la hacía habitable y cálida. Todo lo que yo había proporcionado. Mi hermana Marisol esperaba llegar a un hogar completamente amueblado y funcional, listo para ser habitado. Un regalo caído del cielo. Iba a llevarse una sorpresa. Tomé mi teléfono y llamé a la primera compañía de mudanzas que encontré en Google con buenas reseñas, Mudanzas El Ángel. Buenas tardes, dije, con voz profesional y calmada. Necesito un servicio urgente para mañana por la mañana. Un camión grande y 3 hombres. Tengo una lista detallada de los muebles a trasladar. El hombre al otro lado de la línea, un tal Tomás, dudó un momento por la premura. Le pagaré el doble de la tarifa de urgencia, añadí, sin titubear. Hubo una pausa. A sus órdenes, señorita. ¿A qué hora los necesita?
A las 10 en punto. Mis inquilinos saldrán a esa hora. Tendremos una ventana de unas 3 horas. Le di la dirección y colgué. Miré el desorden de mi cuarto, las cajas a medio llenar. Ya no sentía pena por mí misma. Sentía una determinación gélida. Habían reescrito mi papel en la historia de esta familia, relegándome a un extra sin nombre. Era hora de que yo tomara el control del guión. Era hora de escribir mi propio final. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La mañana siguiente, el sol de Puebla se filtraba por las ventanas con una alegría que contrastaba brutalmente con la atmósfera de la casa. Mis padres y Marisol desayunaban en el comedor, planeando en voz alta el futuro de su nuevo hogar. Yo me uní a ellos en silencio, tomando solo una taza de café negro. Hoy vamos a ir a ver pisos para la recámara de los niños, anunció Marisol, dirigiéndose a mi madre, ignorándome por completo. Y luego quiero pasar a una tienda de decoración. Esta casa necesita un toque femenino, ¿no crees, mamá? Claro que sí, mija. Le falta vida, le falta color, respondió mi madre, lanzándome una mirada de reojo. Yo sorbí mi café. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Les di la excusa perfecta, tengo que ir al centro a devolver unos equipos de la oficina. Estaré fuera toda la mañana. Era la mentira perfecta, porque era parcialmente cierta. Mi equipo estaba a punto de ser devuelto a su legítima dueña. A las 9:30, tal como lo había previsto, salieron los tres, riendo y parloteando, subiéndose al coche de mi padre. Los vi alejarse por la calle empedrada hasta que doblaron la esquina. La casa quedó en silencio. Un silencio expectante. Comencé mi ronda final. Con un rollo de etiquetas adhesivas amarillas, fui marcando cada objeto de mi lista de recuperables. La televisión. El sistema de sonido. El sofá. Los sillones. La mesa de centro. En la cocina, marqué el refrigerador, la estufa, el microondas, la cafetera de expreso. En el cuarto de lavado, la lavadora y la secadora. Incluso las pesadas cortinas de lino que había mandado a hacer a medida. Mientras trabajaba, vi a don Fausto, mi vecino, observándome desde su porche. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, y en sus ojos vi una chispa de complicidad y aprobación. No estaba sola. La decencia y la justicia aún existían, aunque fuera al otro lado de la calle. A las 10 en punto, un gran camión blanco con el logo de Mudanzas El Ángel se estacionó frente a la casa. 3 hombres uniformados bajaron y tocaron el timbre. Señorita Itzel, preguntó el que parecía el capataz, un hombre robusto llamado Tomás, el mismo con el que había hablado por teléfono. Soy yo. Adelante. Les entregué una copia impresa de mi lista de Excel. Todo lo que está en esta lista y tiene una etiqueta amarilla, se va. Lo demás, se queda. Por favor, con mucho cuidado, especialmente con los electrónicos. Los hombres asintieron, profesionales y eficientes. Y entonces, comenzó el desmantelamiento de mi vida anterior. Observé, con una extraña sensación de desapego, cómo levantaban en vilo el sofá gris por el que tanto había trabajado. Vi cómo desconectaban con cuidado la televisión de la pared, dejando un rectángulo vacío y fantasmal. Envolvieron el refrigerador en gruesas mantas protectoras. El ruido de sus pasos, de los muebles siendo arrastrados, de las cajas de cartón selladas, era la banda sonora de mi liberación. Fue un ballet de eficiencia. En menos de 2 horas, la planta baja de la casa quedó desnuda. Las habitaciones, antes llenas y acogedoras, ahora tenían un eco hueco. Las marcas en el suelo y las paredes, donde antes había muebles, parecían cicatrices. Listo, señorita. Todo cargado, me informó Tomás, secándose el sudor de la frente. El camión irá al almacén que nos indicó. Le pagué en efectivo,
añadiendo una generosa propina. Gracias por su rapidez y discreción. Él asintió. No hay de qué. Que tenga buen día. Vi el camión alejarse, llevándose consigo 5 años de mi vida. Pero no sentí tristeza. Sentí ligereza. Me quedé de pie en medio de la sala vacía. El escenario estaba listo. La protagonista estaba a punto de llegar para su gran debut. Y yo le había preparado una bienvenida que nunca olvidaría. El timbre sonó poco después del mediodía. El sonido retumbó en la casa vacía, amplificado por las paredes desnudas. Era ella. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una anticipación casi eléctrica. Respiré hondo y caminé hacia la puerta. Abrí. Marisol estaba allí, con el sol a su espalda, sonriendo. Sostenía en una mano una bolsa de una costosa tienda de decoración y en la otra su teléfono. Hola. Se me olvidaron las llaves y mamá y papá tardarán un poco más. Me abres, dijo, con la naturalidad de quien se sabe dueña y señora. Di un paso a un lado, abriendo la puerta de par en par, en un gesto de falsa bienvenida. Claro, pasa. Estás en tu casa. Ella entró sin mirarme, hablando por teléfono. Sí, amiga, increíble. Una casona preciosa en el centro de Puebla. Un nuevo comienzo, ¿sabes? Dio 2 pasos hacia la sala y se detuvo en seco. Su cuerpo se quedó rígido. La bolsa de compras se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. El silencio se apoderó de la estancia. Pude ver cómo sus ojos, abiertos como platos, recorrían el espacio desolado. La pared vacía donde debería estar la televisión. El hueco donde se suponía que estaba el sofá. El eco de sus propios pasos sobre el suelo desnudo. Pero, ¿qué? Balbuceó, bajando lentamente el teléfono. Se giró para mirarme, su rostro una máscara de incredulidad y confusión. ¿Qué es esto? ¿Un robo? ¿Se metieron a robar? Me recargué en el marco de la puerta, cruzándome de brazos. Mantener la calma era mi mayor arma. No, Marisol. No fue un robo. Sus cejas se juntaron. Entonces, ¿dónde están todas las cosas? Me las llevé, dije, con una voz tan serena y llana que me sorprendió a mí misma. Ella parpadeó, procesando la información. Una risa nerviosa y aguda escapó de sus labios. ¿Qué? ¿Cómo que te las llevaste? ¿Es una broma? ¿Una broma de muy mal gusto, Itzel? No es ninguna broma, respondí. Su rostro comenzó a enrojecer. La confusión dio paso a la ira. ¿Cómo te atreves? Mis papás dijeron que esta casa es mía ahora. Mía. No tienes ningún derecho a llevarte nada. Su voz subió de volumen, llenando el vacío de la habitación. Di un paso hacia ella, cerrando la distancia entre nosotras. La miré directamente a los ojos. Te equivocas. Tenía todo el derecho. Mi voz era baja, pero cargada de una intensidad que la hizo retroceder un paso. Yo pagué por ese sofá. Cada centavo. Yo pagué por esa televisión, con el bono de un proyecto que me costó noches sin dormir. Yo pagué por la lavadora, el refrigerador y hasta por las estúpidas cortinas que tanto te gustaban. En 5 años, tú no contribuiste ni con un solo peso para mantener este lugar. Así que sí, me llevé lo que es mío. Marisol me miraba con la boca abierta, sin palabras. La lógica de mis argumentos era irrefutable, y eso la enfurecía aún más. Tú eres una egoísta, siseó, encontrando finalmente su voz. ¿Siempre has sido una resentida porque mis papás me quieren más a mí? Puede ser, admití, encogiéndome de hombros. Pero mi resentimiento no pagó la hipoteca. Mi trabajo sí. ¿Quieres un hogar amueblado? Perfecto. Gánatelo. Trabaja. Ahorra. Haz lo que yo hice durante 5 años mientras tú te dedicabas a pedir dinero.
Bienvenida a la vida adulta, hermanita. La furia en su rostro alcanzó su punto máximo. Sacó su teléfono, sus dedos temblando mientras buscaba un número. Voy a llamar a mi mamá. Y a mi papá. Vas a ver lo que te pasa. Te van a poner en tu lugar. Estás acabada, Itzel. Me limité a mirarla mientras el teléfono sonaba. Apoyé la espalda en la pared desnuda, sintiendo el frío del yeso a través de mi blusa. El espectáculo apenas estaba por comenzar. Y yo tenía un asiento en primera fila. Marisol despotricaba por teléfono, su voz era una mezcla estridente de lloriqueos y acusaciones. Mamá, tienes que venir ya. Itzel se volvió loca. Vació la casa, mamá. Se llevó todo. Todo. Yo permanecí en silencio, observándola. Era fascinante ver cómo se desmoronaba su mundo de privilegios. Ella, que siempre había conseguido todo con solo pedirlo, se enfrentaba por primera vez a una consecuencia real, a un no rotundo e inamovible. Cuando colgó, me fulminó con la mirada. Vienen para acá. Y están furiosos. Más te vale que empieces a traer todo de vuelta si no quieres tener problemas serios. Sonreí. Una sonrisa pequeña, sin alegría, que no llegó a mis ojos. No voy a traer nada de vuelta, Marisol. Y los problemas serios no los voy a tener yo. Antes de que pudiera responder, tomé mi bolso, que había dejado junto a la entrada. Saqué un sobre blanco, grueso y de aspecto oficial. Caminé hacia la única pieza de mobiliario que quedaba en la sala, una vieja mesita esquinera que había sido de mi abuela y que no estaba en mi lista. Puse el sobre ella, con cuidado. ¿Qué es eso?, preguntó, desconfiada. Lectura ligera para la familia, respondí. Ya me iba. Te dejo disfrutar de tu nuevo espacio. Y sin más, me di la vuelta y salí por la puerta principal, cerrándola suavemente detrás de mí. No corrí. Caminé por la acera con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Unos 20 minutos después, mientras estaba sentada en un café a varias calles de distancia, bebiendo un americano y sintiendo por primera vez en días como la tensión abandonaba mis hombros, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero fue Marisol. Luego mi madre. Luego mi padre. Rechacé todas las llamadas. Finalmente, llegó un mensaje de voz de mi madre. Lo escuché con una curiosidad clínica. Su voz ya no era autoritaria. Era un chillido de pánico puro. Itzel, contesta el maldito teléfono. ¿Qué significa este papel? Esto es un error. Una broma. Tu padre y yo vamos a hablar con ese notario. ¿Tú no puedes hacernos esto? Sonreí para mis adentros. El software de la verdad se había instalado con éxito. Y estaba causando un fallo catastrófico en su sistema operativo. El siguiente mensaje de voz fue de mi padre. Su voz era apenas un susurro tembloroso, lleno de una incredulidad que rayaba en el pánico. Hija, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Creo que ha habido un terrible malentendido. El malentendido era que ellos pensaron que yo era un peón en su tablero de ajedrez, cuando todo el tiempo, gracias a mi abuelo, yo era la reina. Y acababa de hacer jaque mate. Dentro de ese sobre blanco no había una carta de despedida. Había 2 documentos. Una copia notariada del testamento de mi abuelo Vidal. Y una notificación formal, redactada por Lidia, informando a los señores Adela y Ramiro que, como ocupantes de una propiedad que no les pertenecía, se les otorgaba un plazo de 30 días naturales para desalojar el inmueble, o se iniciaría un proceso legal de lanzamiento. Jaque. Y mate. Los días que siguieron fueron un torbellino de caos, pero era un caos que, por primera vez, no me pertenecía. Yo lo observaba desde la distancia segura del apartamento de Lidia, que amablemente me había ofrecido su sofá mientras encontraba un lugar propio. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Las llamadas furiosas de mi madre dieron paso a mensajes de voz llenos de lágrimas y chantaje emocional. No puedes hacernos esto, Itzel.
Somos tu familia. La sangre llama. ¿Qué dirá la gente? Las llamadas confusas de mi padre se transformaron en súplicas desesperadas. Hija, cometimos un error. Fui un cobarde. Por favor, hablemos. Podemos arreglarlo. Y los mensajes de Marisol, esos eran puro veneno. Arruinaste mi vida. Mis hijos no tienen dónde vivir por tu culpa. Eres un monstruo egoísta. Espero que te pudras sola. Yo no respondí a ninguno. Creé un filtro en mi correo electrónico para desviar sus mensajes a una carpeta separada y silencié sus números. Lidia se convirtió en mi muralla. Cualquier comunicación debía pasar a través de ella. Su respuesta a sus intentos de contacto fue siempre la misma: la señorita Itzel se remite a la notificación legal enviada. Tienen hasta el día X para desocupar la propiedad. Intentaron contraatacar. Contrataron a un abogado que intentó impugnar el testamento, argumentando influencia indebida sobre mi abuelo. Lidia se rió cuando me lo contó. El notario Eliseo testificó que tu abuelo estaba más lúcido que ellos dos juntos y que su única preocupación eras tú. El juez desestimó el caso en la primera audiencia. Su derrota fue total y humillante. 30 días después, el día del desalojo, Lidia fue con un representante legal para recibir las llaves. Me contó que la casa estaba vacía y sucia. Habían dejado basura y algunos de sus muebles más viejos. No hubo una entrega digna, solo una retirada resentida. Mientras tanto, yo había puesto la casa en venta. Volver a vivir allí era imposible. Cada pared estaba impregnada del recuerdo de la traición. Era un escenario de un crimen emocional, y yo necesitaba un nuevo comienzo. La casona, por su ubicación privilegiada, se vendió en menos de 2 meses a una cadena de hoteles boutique. El dinero, una suma considerable, fue directamente a mi cuenta. Me mudé a un moderno apartamento tipo loft en una zona nueva de la ciudad. Compré mis propios muebles, esta vez sin el peso de la obligación familiar. Coloqué el sofá, la televisión y el refrigerador que había recuperado, mis trofeos de guerra, en mi nuevo espacio. Eran el recordatorio de que había luchado por mi independencia y había ganado. Las noticias de mi familia me llegaban a través de terceros, de viejos amigos en común. Supe que mis padres y Marisol, junto con su familia, tuvieron que mudarse a un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad. 3 recámaras para 7 personas. Marisol y su esposo tuvieron que empezar a trabajar de verdad por primera vez en sus vidas para poder pagar la renta. La vida que habían planeado vivir a mi costa se había desvanecido. Unos meses después de la mudanza, una noche, mientras trabajaba en el borrador del plan de negocios para mi propia startup de consultoría de software, recibí un último mensaje. Era de mi padre. Había conseguido un número nuevo. Eran solo 3 palabras. Perdóname, hija. Miré el mensaje durante un largo rato. Sentí una punzada de la vieja tristeza, un eco del amor que una vez sentí por él. Vi al hombre que me enseñó a andar en bicicleta, no al cobarde que se escondió detrás de las faldas de su esposa. Por un instante, dudé. Mi dedo flotó sobre el botón de responder. Pero entonces recordé el consejo de mi abuelo en aquella partida de ajedrez. Nunca sacrifiques a tu reina. Con un movimiento firme y decidido, borré el mensaje y bloqueé el número. No por odio, ni por venganza. Sino por autopreservación. Era el último bug que necesitaba eliminar de mi sistema. Mi abuelo me enseñó que a veces hay que hacer sacrificios para ganar la partida. Yo sacrifiqué a mi familia para salvarme a mí misma. Y mientras la luz de la luna entraba por el enorme ventanal de mi nuevo hogar, mi hogar, no pude evitar preguntarme, ¿fue esa la jugada correcta? Dime qué piensas en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal.